Hola, ¿cómo están? Les voy a hablar de Arturo Jaureche y puntualmente me voy a referir a la forma que Arturo Jaureche describe la organización social de la República Argentina del siglo XIX y del siglo XX. Puntualmente, cómo Arturo Jaureche analiza la estratificación social de la República Argentina. Con este objetivo voy a trabajar a partir de un libro de Arturo Jaureche que es El medio pelo en la sociedad argentina. Es un trabajo que el autor publica a mediados de la década 60 del siglo XX. En ese texto Jaureche lo que trata de dilucidar es cómo consolidar una nación, dice él, soberana y moderna. Y con esta finalidad, dice Jaureche, la nación necesita innegablemente de una élite conductora y de un pueblo organizado. Entonces Jaureche discute cómo se organiza la estratificación social en el país. ¿Qué es la estratificación social? La forma en la cual las sociedades distribuyen el poder hacia dentro de esas sociedades entre individuos y entre grupos. Cuando me refiero a grupos, digo cómo se distribuye el poder en términos de clase o económico, las posibilidades, los ricos, los pobres, un sector económico u otro, cómo se distribuye el poder en función de las condiciones étnicas y culturales, cómo varían las posibilidades a partir de temas de género, raciales, etarios o nacionales. Entonces Arturo Jaureche dice, la estratificación social de la República Argentina del siglo XIX se organiza a partir de la batalla de Caseros. Dice Jaureche, la batalla de Caseros tuvo ganadores políticos, que eran los sectores unitarios y las élites principalmente porteñas. Ganadores económicos, la oligarquía terrateniente y los sectores del puerto. Ganadores étnicos, que eran los europeos o los descendientes de Europa en nuestro país. En términos internacionales, dice, se impone con fuerza el imperio británico, y en términos sociales, dice, es el triunfo de las clases altas que van a oprimir cada vez más a las clases bajas o populares de la República Argentina. Entonces dice Arturo Jaureche, esa estratificación, esa nueva forma de organizar la sociedad sobre estos principios que acabo de comentar, es justificada en términos culturales con las categorías civilización y barbarie. La civilización y la barbarie es una construcción ideológica, dice Arturo Jaureche, que la oligarquía le impone al pueblo para justificar su predominio y que la importa de las usinas culturales europeas. ¿Qué suponía la civilización para la organización nacional del siglo XIX? Por un lado, la civilización suponía la guerra de policía y el asesinato masivo de indios, negros, pobres, caudillos o gauchos, tema que aparece, que da vuelta en las obras de Sarmiento, tanto en el Facundo como en lo que es la teoría del Facundo, que es conflicto y armonía de razas en América. Además, la civilización suponía la instauración de la élite porteña como grupo dominante. Ellos eran los civilizados, los otros eran los bárbaros. Y ello también lo que suponía la importación de un nuevo hombre, el reemplazo racial, exterminio al hombre nativo y lo reemplazo por el inmigrante europeo. Y este inmigrante europeo le impongo un complejo de inferioridad racial, de suponer que lo mejor viene de Europa y que el hombre americano, anterior a su llegada, o incluso él, a lo largo del tiempo, va a ser siempre inferior a la civilización europea, al hombre europeo. Entonces dice Jaureche, este inmigrante que llega como resultado de un conflicto político-militar y como una justificación del concepto racial del ejercicio de la política y del poder, dice Jaureche, es asimilado culturalmente en la República Argentina a partir de la escuela, principalmente primaria, pero también secundaria y universitaria. Y también este migrante se empieza a asimilar vía la construcción de nuevas familias. Jaureche destaca que las migraciones europeas del siglo XIX eran principalmente de hombres y que estos hombres después traían a su familia, pero que en el medio fueron consolidando nuevas unidades familiares, articulando al migrante europeo con la mujer nativa. Después dice Jaureche, este inmigrante económicamente es asimilado a la sociedad como un subordinado a la oligarquía de los sectores poderosos del puerto y el imperio británico. Estos inmigrantes que suponían que iban a adquirir grandes parcelas de tierra o grandes posibilidades económicas, muchas de ellas son cercenadas por la oligarquía. Y dice Jaureche, este sector inmigrante es ubicado geográficamente en las grandes ciudades y en torno de esos núcleos poblacionales donde se sentó la oligarquía y donde se establecían las relaciones entre nuestro país y el Atlántico, nuestro país y en Europa. Ahora, ¿qué es lo que dice Jaureche? ¿Qué es lo que ocurre, Jaureche dice, con los conceptualizados como la barbarie? Estos eran los civilizados eran los europeos y la nueva corriente inmigratoria
que venía a cubrir el exterminio de los bárbaros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos bárbaros, según Arturo Jauretche? Son, por un lado, geográficamente desplazados de la República Argentina y terminan viviendo en las villas miserias y en los conventillos. O sea, la élite vive en las capitales o en las grandes ciudades y el inmigrante empieza a poblar esas grandes ciudades. Los sectores populares considerados como barbarie son desplazados hacia los márgenes y terminan en las villas miserias. Económicamente son, dice Jauretche, o desempleados o trabajos temporarios, peones del campo u obreros explotados a principios del siglo XX. Y culturalmente son totalmente negados por la cultura oficial. Entonces, dice Jauretche, se forma la organización, la estratificación social de nuestro país en el siglo XIX. ¿Qué tiene? A la oligarquía argentina y a las élites europeas en la cumbre. Son los sectores dominantes, política, económica y culturalmente. Hay un segundo estrato social, que son los arrendatarios o pequeños productores agropecuarios, originarios en su mayoría de las migraciones europeas, que trae una cultura, que es la cultura europea del gringo, orgullosa de su origen, dice Jauretche. Vinculados a estos últimos se forma una pequeña burguesía dedicada a actividades profesionales. Son abogados, o médicos, maestros, trabajan en la organización de servicios. Y estos inmigrantes integran lo que dice Jauretche es la primera clase media en nuestro país. Después, dice Jauretche, surge hacia fines del siglo XIX una burguesía industrial. Y dice, esta burguesía industrial encuentra una posibilidad con Julio Argentino Roca en instalarse como clase dominante, pero fracasa. Entonces dice Jauretche, esta burguesía industrial que empieza a surgir hacia fines del siglo XIX carece de ideología, de normas, de grupo, de clase. Dice, está más preocupada por su empresa que por la industria como sector político, económico, de poder en nuestro país. Y es más comerciante, dice Arturo Jauretche, que industrial. Por eso concluye que es inglés el lenguaje de su negocio, dice Jauretche, y francés el lenguaje de su espíritu. Entonces, esa es la estratificación social del siglo XIX. Dice Jauretche, esa estratificación social del siglo XIX empieza a variar en el siglo XX. Principio del siglo XX sigue siendo la oligarquía el sector dominante que le impone los valores a los sectores dominados. Le dice Jauretche, le impone su estatus aspiracional y las pautas culturales. Dice, esta burguesía, o esta oligarquía terrateniente, o esta burguesía vinculada al mundo agropecuario, tiene conciencia de clase, dice Arturo Jauretche, pero adolece de una conciencia nacional y mucho más adolece de una conciencia nacional moderna, dice Jauretche. Esta oligarquía no le da al país una clase dirigente capaz de garantizar el salto que tendría que dar la República Argentina. Dice, aparece Jauretche, dice, con mucha más fuerza en el siglo XX una burguesía industrial, pero plantea el autor, tiene difusa conciencia de clase y difusa conciencia nacional. Y dice Jauretche, la clase media sigue su crecimiento en número, y dice, vinculado a la clase media, hacia los años 30 y 40 del siglo XX, aparece el medio pelo, dice Jauretche, el medio pelo en la sociedad argentina, que es el nombre del título del libro que estoy comentando. Y dice Arturo Jauretche, el medio pelo es una desviación de la clase media, dice Jauretche. Son los primos pobres de la clase alta, los que se creen los nuevos ricos, que son desclasados y que tienen una identidad difusa, dice Jauretche. Aspiran su estatus aspiracional, como ellos entienden las relaciones de poder social, dice Jauretche, la construyen en torno de un conjunto de instituciones formadoras de la cultura. Barrios distinguidos, casas con piletas, son todos rasgos culturales aspiracionales, como esta derivación de la clase media o medio pelo se construye a sí mismo como identidad y cómo se comunica con los otros sectores. Dice, a partir de los clubes sociales y deportivos, hace algunos deportes muy particulares como el tenis o el rugby, considerados elitistas, van al hipódromo, consumen libros, acceden a la universidad, a las escuelas de élite, y dice Jauretche, incluso vacacionan en lugares representativos de la oligarquía. Entonces dice Jauretche, este medio pelo, estos descendientes de la clase media europea migrante, adolecen de conciencia social y nacional, dice Jauretche. Se identifican más con lo extranjero que con su propio país. Entonces buscan siempre un pariente europeo que los identifique, dice Jauretche. Apoyan la dependencia económica del país, por eso dice este medio pelo suele ser liberal en la ideología económica. Y si conforma una inteligencia, dice Jauretche, un sector cuya práctica, dice, no es inteligente, forma parte de la inteligencia. Y la inteligencia tiene dos dimensiones. Por un lado,
La soncera, dice Jauretche, es aquella clase media que reproduce las pautas de la clase dominante y que supone que con su práctica se beneficia, pero en realidad se perjudica. Y después está la inteligencia, dice Jauretche, sí, más racional, que es la del régimen, los intelectuales de clase media que trabajan para las grandes corporaciones. Ahora, y si en esa estratificación social el último actor es la clase trabajadora industrial que crece masivamente a partir de los años 30 y de la década del 40. Y dice Jauretche, esta clase obrera es de tradición hispánica, tiene sangre europea, pero también negra, también india. Dice, centralmente, culturalmente es católica y conserva buena parte de las tradiciones o los valores de la Argentina federal y profunda. ¿Y qué es lo que va a decir Jauretche? Este es uno de los sujetos revolucionarios que van a modificar la estratificación social de la Argentina y van a ser la base de maniobra política de los caudillos de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen y de Juan Domingo Perón. Entonces, Jauretche lo que empieza a reflexionar es cómo se empieza a reconfigurar la estratificación social de nuestro país. Y Jauretche plantea que de la reorganización de esta estratificación social se van a generar las condiciones para la construcción de la Argentina moderna. Y esa Argentina moderna, dice, va a tener un salto con la revolución justicialista. Entonces Jauretche dice, ¿qué es lo que tiene la revolución justicialista? Bueno, tiene muchos de los elementos que necesita todo país para consolidarse como una nación soberana y moderna. ¿Y cuáles son esos principios para consolidar una nación moderna y soberana? Dice, primero, la existencia de una élite conductora, dice Jauretche, que es policlasista, que pueden intervenir en sectores económicos, políticos y culturales. Y dice, esta élite policlasista en la Argentina ha articulado cuestiones del ejército, militares, Perón era un sector nacionalista del ejército, sectores empresariales o económicos y también sectores políticos. Entonces dice Jauretche, una nación para ser soberana y moderna necesita de una élite conductora y esa élite va a ser policlasista. Y en la Argentina con el peronismo tuvo su forma. Segundo, dice Jauretche, esta élite conductora tiene que imponerle a la comunidad una cultura nacional. ¿Qué es una cultura nacional? Un principio de solidaridad de los miembros, una unidad de destino hacia dónde esos miembros quieren ir como país y una identidad compartida, ciertas prácticas culturales compartidas. Dice entonces a la élite conductora, a la cultura nacional, dice Jauretche, hay que agregarle un principio de soberanía territorial y política, una matriz industrial y un pueblo libre organizado, dice Jauretche. En el siglo XX, si no desarrollamos la industria, la Argentina fracasa. En el siglo XX, si no tenemos una organización política fuerte para asentar los intereses de la nación, esta nación fracasa. Si no tenemos una élite conductora, la nación fracasa, dice Jauretche. Si no tenemos una cultura nacional, la nación fracasa. Entonces, ¿qué es lo que dice Jauretche? La estratificación social del siglo XIX y del siglo XX tuvo a la oligarquía terrateniente como sujeto conductor o dominante y dice, ese sujeto es incapaz de modernizar la Argentina. La industria, la burguesía tiene sus límites, entonces ¿qué es lo que dice? Que confluir en un nuevo movimiento nacional a una élite policlasista que, insisto, va a tener una pata política, puede tener una pata en otros sectores, como fue en su momento los sectores nacionalistas del ejército, y también sectores de la industria. Y dice Jauretche, y podemos ver no solo el caso nacional o el desarrollo del peronismo, sino dos casos de desarrollo nacional exitoso, dice Jauretche. Uno es Alemania y el otro es Brasil. ¿Por qué dice que Alemania fue un caso de desarrollo nacional moderno exitoso? Porque dice Jauretche, Alemania tuvo un nacionalismo económico, List. Alemania tuvo un nacionalismo cultural, el movimiento del romanticismo alemán. Alemania, dice Jauretche, tuvo un nacionalismo político, que con Bismarck, que fue canciller de Alemania, consolidó la integridad territorial. Y además Alemania tuvo unas corrientes ideológicas socialistas o socialdemócratas, como fue el caso de La Salle, que permitieron la democratización de la riqueza en los sectores populares. Entonces Jauretche dice, podemos ver en el siglo XX Alemania como un modelo exitoso de desarrollo nacional. Y el otro modelo posible de analizar de éxito de desarrollo nacional, dice Jauretche, es Brasil. ¿Por qué? Porque dice Brasil tuvo una conciencia territorial y se expandió durante la época del imperio. Dice segundo, Brasil tuvo una conciencia industrialista, principalmente a partir del ciclo revolucionario de Getúlio Vargas.
Entonces dice, un país grande geográficamente, económicamente potente, dice que es integrado territorialmente, principalmente por Kubitschek, con la creación de Brasil y una infraestructura de puertos, ferrocarriles y rutas, pero también con Getúlio Vargas que monta el Estado Nacional. Dice, ¿cuál es el problema de Brasil? Dice Jauretche, bueno, claramente la desigualdad social. Pero dejando de lado el aspecto de la desigualdad social, dice, tuvieron una élite conductora capaz de conducir un proceso de desarrollo para alcanzar la soberanía nacional y la modernización de sus países.